26 minutos. Seguro que les ha pasado alguna vez eso de mover uno de los elementos que tenían en uno de los cuartos y decir, si es que cambia totalmente. Y es cierto, la distribución de los espacios hace que sean pues totalmente distintos, más o menos útiles, y hay que aprovechar al máximo nuestros espacios, y sobre todo si hablamos de un lugar tan transitado y tan utilizado como es el salón. Por eso hoy nos hemos planteado qué consejos, qué claves se pueden dar para obtener la distribución óptima de este espacio en nuestro hogar. ¿Quién nos lo puede contar? Pues como siempre, los expertos de Muebles Bustillo en Colmenar Viejo. Su gerente es José María Bustillo, que está ya al otro lado de esta conversación. José María Bustillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sonia? Pues muy buenas. Encantados de hablar, sacar lápiz y papel y que nos des esas claves. Y estar en el momento de distribuir por primera vez un salón, a comprar una casa nueva, etcétera. O si quieren darle una vuelta al que ya tienen, tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Eso es. Mira, lo más importante, la labor de un diseñador de interiores, un interiorista, lo principal, la raíz de todo es imaginar, pensar qué va a pasar en el lugar que vamos a diseñar. Vale, ¿para qué queremos ese lugar? ¿Qué va a ocurrir ahí? Uh-huh. Eso es. Es lo más importante porque a partir de ahí se producirá todo. O sea, diseñaremos, escogeremos unas piezas u otras, pero lo principal es imaginar qué va a pasar en el espacio que estamos diseñando. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo pensar, vale, pues va a ser un salón en el que me gustaría recibir muchísima gente, o en el que, oye, lo quiero combinar para que sea también espacio de trabajo, o mira, me encanta ver películas y quiero que sea cómodo pues para esas sesiones cinéfilas, ¿no? O sea, que dentro de que es el mismo espacio, un salón, pues el uso que pensamos darle es importante aclararlo desde el principio. Eso es, y bueno, eso tiene que ver mucho con la forma de vida de las personas. Uh-huh. Cada uno es diferente y bueno, sí que es cierto que nos metemos un poco en la intimidad de las personas, ¿no? Los diseñadores, porque tenemos que sacar mucha información acerca de esto. Claro. Bueno, pues cómo se comportan, qué horarios tienen, qué trabajo, qué... ¿Hay niños? ¿No hay niños que invadan el salón? Esto es importante también. Eso es. Bueno, pues ya teniendo claro ese uso, vamos a los elementos más importantes, ¿no? Que serían las volumetrías. Exacto, eso es. Cuando ya tenemos definido el qué va a pasar en ese espacio, tenemos que, bueno, el siguiente paso es medir, tomar medidas. Uh-huh. Si el salón es amplio, tenemos que medir más o menos, o sea, con mayor precisión mejor, y bueno, eso trasladarlo a un plano. Ah, vale, hacer un plano, estupendo. Exacto. Y tener muy en cuenta esas medidas para saber, por ejemplo, qué elementos pueden entrar, ¿no? Eso es, porque con esas medidas empezamos a restar. A restar con las volumetrías más importantes de un salón, que principalmente es el sofás, opciones de sofá, sí. O sea, dónde vamos a estar sentados. Vale. Ese es el mayor volumen de un salón. Uh-huh. Eso junto a la zona de comedor, si está integrada o no en el salón, que a veces no lo está, pero lo normal es que sí. Y entonces esto con la mesa es lo que más ocupa del salón. Vale. Luego tenemos cosas accesorias que también tenemos que tener en cuenta, como si, bueno, hay gente que no lo necesita, pero la mayoría pues le gusta ver la televisión en el salón. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. Va muy relacionada con el sofá, por supuesto. El mueble del salón, entonces, el mueble de la televisión, todo eso, ¿no? Vale. Eso es. Y normalmente estas tres son las principales. Luego también tenemos cada vez más pues como una pequeña zona de estudio, trabajo, lectura, una zona ahí polivalente que integramos en el salón. Y con esta situación, pues la verdad es que es algo bastante común, porque la gente, bueno... Ahora con el teletrabajo, ¿no? Estamos todos ahí intentando integrarlos en nuestra vida. Sí.
Eso es. Habitualmente donde más espacio queda es en el salón. Entonces se está utilizando para esto, ¿no? Entonces, esas 4 áreas tenemos que tener en cuenta. Eso en cuanto a las volumetrías. Y en cuanto a las necesidades u otros elementos, como por ejemplo el número de personas que lo utilizan, etcétera, ¿qué cosas hay que apuntar y hay que tener en cuenta? Pues mira, es muy importante y es una cosa que se suele hacer al revés, pues lo de la gallina y los huevos, ¿no? Antes de meternos en decidir sofá, mesa, los elementos principales, tenemos que volvemos a imaginar o hacer una previsión de cómo va a circular la gente en ese espacio. Vale. Porque los flujos de circulación en cualquier espacio son vitales para que el espacio funcione. Si cometemos errores de dejar muy estrechos ciertas zonas donde el tráfico va a ser súper frecuente y incluso, no sé, nos podemos cruzar varias personas, pues al final vamos a estar incómodos. Claro. Y aunque el sofá sea la leche o hayamos escogido el color ideal, pues tenemos un error de base que luego es muy difícil subsanar porque los tabiques pues no se suelen mover y los sofás pues miden lo que miden. Claro. Entonces es muy importante definir el flujo de circulación del espacio. Vale, o sea, dejar vías amplias y abiertas en la medida de lo posible, donde vayamos a estar transitando. Pues eso, que no nos pille el sofá, de repente se ha comido todo el pasillo de entrada, o ponemos la mesa detrás del sofá para ese estudio y es incómodo acceder a ella. Bueno, pues esas vías de circulación. Vale. Algo a tener en cuenta. Supongo que también la iluminación y ese tipo de cosas es muy importante, ¿no? Es muy importante, sí, pero va como ligado a una segunda fase que ya es propia de la decoración. Sí que es verdad que la ubicación de los puntos de luz es vital, muy importante, y esto, pues hay veces que nos viene dado, porque la casa trae lo que trae, pero sí que si, no sé, hacemos una pequeña reforma o ya nos metemos un poco en redistribuir el espacio, pues sí que es aconsejable ubicar correctamente los puntos de iluminación. Y en el caso de los que son naturales, como ventanas, etcétera, 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 sí que estarían en la primera fase de distribución, ¿no? Claro que sí, eso te limita mucho. Vamos, es una parte que hay que tener muy en cuenta a la hora de la distribución del espacio, porque pues tenemos que tener claro que la iluminación natural es genial, por ejemplo, para un trabajo en casa. Siempre tratando de evitar que la luz nos dé de frente. Utilizar la luz pues como un chorro que ilumina en general el espacio, pero que no nos dé de lleno, porque depende del día, pues puede ser muy molesto y entonces, pues vamos a estar incómodos. Bueno, que lo mejor, si no tenemos mucha idea, si tenemos alguna duda, es acudir a los profesionales, porque el detalle de la distribución del salón puede cambiar cómo nos sintamos en ese espacio tan importante que en este caso, en el día de hoy, ha sido el salón, pero que seguro que podremos ir también desgranando en otros habitáculos de nuestra vivienda. Así que, ya saben, lo mejor, acudir a los profesionales, que es muy importante decidir bien en todos estos aspectos para crear un verdadero hogar. Ya saben, en Muebles Bustillo, que están en Colmenar Viejo, con todo el mobiliario de hogar en la calle Navalaosa número 45, los muebles de oficina Avenida Libertad número 45 y el mobiliario infantil en Cuesta del Moncayo número 45. En su página web, en Muebles Bustillo, van a encontrar toda la información. José María Bustillo, que ha sido un placer. Genial, igualmente. Muchísimas gracias. Cuando tenga bien distribuido mi salón ya, te invito a tomar un cafetito y me pones nota, ¿vale? Fenomenal, eso está hecho. Genial. Gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós.